me puse a grabar. Ya. Considerando la hora, ¿cierto? Ya estamos 5 minutos avanzados de la hora de inicio. Hay un pequeño rebote. No sé de dónde será. Vamos a comenzar, entonces vamos a dar inicio a este encuentro vocacional que se llama la educación inclusiva, y le vamos a dar la bienvenida a los estudiantes, ¿cierto? Que ya están aquí participando, a nuestra directora, María Verónica Vivanco, a nuestras expositoras que tan amablemente hoy día están aquí acompañándonos para hablar de este importante tema y además para poder abordar todas las dudas que ustedes, estudiantes bachilleres, pueden tener sobre esta carrera y sus diferentes campos en los cuales pueden trabajar. Vamos a dar las gracias entonces a Claudia Bascuñán, que es la jefa de carrera de fonoaudiología, Lisette Fuentes y Georgia Abd Al-Kader, difícil, que además de ser fonoaudiólogas y magíster en distintas, en innovación en educación universitaria y en trastornos del habla, son docentes de la carrera de fonoaudiología aquí en la Universidad Católica de Temuco, entonces por lo tanto están muy en conocimiento de cómo se desarrolla esta carrera y esta profesión aquí. Así es que le damos la bienvenida, muchas gracias, así que el escenario es todo suyo. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, María Verónica, por esta instancia también. Bueno, me presento, mi nombre es Claudia Bascuñán Valdés. Yo actualmente soy parte de la jefatura de carrera de fonoaudiología. No obstante, estoy adscrita igualmente al área infanto-juvenil, ¿ya? Que es el área donde yo he desarrollado mi carrera profesional hasta el momento. ¿Ya? Así es que también obviamente voy a participar activamente del conversatorio y también la idea es que puedan aclarar todas sus inquietudes. Nosotros hoy día lo hemos planteado más bien como algunas inquietudes, ¿cierto? Y respuestas que podamos plantear, pero también la idea es poder aclarar todas las dudas que ustedes vayan teniendo en relación a cuál es el rol que cumple el fonoaudiólogo en educación. Y hoy día mirando también el enfoque relevante que tiene la inclusión educativa en nuestro país, en todos los niveles de educación, ¿ya? Lisette, si puedes compartir, bueno, las quiero presentar, bueno, ahí está claramente, sí, ahí está Lisette, para que la puedan ver, Lisette Fuentes, tal como presentaba Fabiola, ella es académica de nuestra unidad y encargada también de la gestión de prácticas y adscrita también al área coordinadora, de hecho, del área infanto-juvenil. Y también está la académica Georgia Abdelkader, ¿sí? Quien ahí los está saludando, quien también es parte del área, es académica de la unidad y también es parte del área infanto-juvenil. Así es que les agradecemos en esta instancia de poder, de su participación, de poder asistir a esta charla, ya que para nosotros es súper importante poder dar a conocer cuál es el rol que desempeñamos en esta área vinculada con la educación. Lisette. Sí, sí, por favor. Ahí está. Bueno, tal como se mencionaba anteriormente, nuestra idea es poder irles presentando más o menos el rol que realiza la carrera o el profesional fonoaudiólogo en el área de educación y específicamente desde la mirada de la educación inclusiva, que hoy día es como bien, está bien, bien relevante, ¿cierto? Ver esta mirada de cómo finalmente vamos derribando todas las barreras, ¿cierto?, que existen en el entorno para que todos que tenemos diversidad finalmente de requerimientos, de necesidades, somos distintos entre unos de otros, podamos acceder a una educación, ¿cierto? Y podamos acceder a los mismos contenidos curriculares y a los mismos aprendizajes finalmente que todas las personas. Vamos a comenzar entonces. Bueno, acá estaba la presentación, tal como les comentaba. La idea es poder generar una instancia de conversatorio. Por favor, la idea es que vayan, si tienen inquietudes, las vayan planteando. Ya nosotros vamos a presentarles algún un detalle, digamos, de actividades que nosotros realizamos dentro del área de educación, pero si van surgiendo dudas, por favor, no duden en realizarlas, ¿ya?
a modo de introducción, ¿cierto? La idea es poder comentarles un poquitito cuál es el rol y el objeto de estudio de la fonoaudiología. ¿Ya? Sabemos que el fonoaudiólogo trabaja en distintas áreas, ¿ya? Así como de modo muy general, ya trabaja en distintas áreas y en distintos ámbitos también. Tiene una participación en salud, ya es un profesional que estamos hoy día insertos, ¿cierto?, en la Facultad de Ciencias de la Salud, surge desde allá, pero tenemos una participación bastante activa e incluso hoy día más reconocida incluso el trabajo que realiza el fonoaudiólogo en educación, ¿ya? Así que me gustaría preguntarle, bueno, a Georgia, si estás por ahí, que nos comente un poquitito acerca del rol o el objeto de estudio de la fonoaudiología. Bueno, primero, hola chiquillos, muy buenas tardes. Les reitero mi nombre, soy Georgia Abdelkader Espinosa, como dijo la directora de la carrera, ¿cierto?, docente de la carrera y parte de esta unidad. Bueno, el objeto de estudio de la fonoaudiología, ¿no es verdad?, tiene que ver o se relaciona mucho con lo que es la comunicación, ¿ya? A nosotros nos interesa saber y conocer qué es lo que es la comunicación humana, pero no solamente desde la perspectiva de la alteración, sino que también nos interesa mucho conocer y saber qué es la comunicación desde cómo se desarrolla, ¿ya? Porque para nosotros es necesario saber eso para que después podamos determinar si un usuario, cualquiera que sea, en este caso sería un niño, ¿no es verdad?, o un infanto juvenil, presenta alguna dificultad en algunas de los aspectos de la comunicación humana, ¿ya? Eso básicamente es el objeto de estudio de la fonoaudiología. Y para introducción, ¿cierto? Vamos a presentar o vamos a hablar de estos tres conceptos que son muy relevantes para nosotros como fonoaudiólogos y que tienden a confundirse o a utilizarse de la misma manera, ¿ya? A veces las personas hablan de la comunicación como si fuera lo mismo del lenguaje como del habla, y la verdad es que son conceptos y situaciones diferentes, ¿ya? Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no es verdad?, que lo ven como sinónimos, los han ocupado de manera similar o tienen alguna diferencia. Eso se los dejo como planteado para que en tanto lo vayan reflexionando. Entonces, vamos a referirnos a lo que es la comunicación como un proceso más macro, ya más grande. Y este proceso es un proceso de intercambio de información que puede ser verbal, o sea, así como lo estamos haciendo nosotros ahora, que es hablado, ¿cierto?, o escrito, o bien no verbal, que tiene que ver más bien con el tema gestual, ¿cierto? Ahora, para que esta comunicación se pueda dar, hay algunos elementos básicos de ella. Por ejemplo, tenemos que tener un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un contexto y también el ruido. El emisor en este caso sería yo, por ejemplo, ¿cierto? Yo estoy hablando, yo estoy haciendo el rol de dar el mensaje. Los receptores serían todos ustedes, ¿cierto?, nuestros estudiantes queridos, y el mensaje es lo que yo estoy hablando, el contenido que les estoy entregando. El canal sería por vía hablado y el contexto en esta situación, ¿cierto?, es un contexto de teletrabajo, ¿no es verdad?, más bien orientado en esta aula virtual, pero que significa mucho también para nosotros, dada la contingencia. Y el ruido, bueno, es todo lo que podría estar acompañando esta situación comunicativa, ¿ya? Básicamente eso es la comunicación. Y obviamente, si alguno de estos elementos falla, este proceso se va a ver interferido. Por otro lado, el lenguaje se refiere a la capacidad, ¿cierto?, que poseemos todos los seres humanos para comunicarnos. Ahora, para que esto se concrete, nosotros hablamos de esta tríada, ¿cierto?, que hizo un autor determinado, se llama Lahey, y habla del contenido, de la forma y del uso.
términos muy sencillos, el contenido tiene que ver con el vocabulario, ¿ya? O sea, con todo lo que nosotros tenemos para poder comunicar. El uso tiene que ver con lo que es la pragmática, o sea, con estas habilidades conversacionales, ¿no es verdad? Y discursivas que nos permiten poder comunicarnos. Y la forma tiene que ver mucho con el aspecto de cómo armamos las palabras, cómo las pronunciamos y también cómo nosotros armamos o estructuramos las frases. Todo esto en conjunto nos permite a nosotros estructurar y llevar a cabo el lenguaje, ya sea desde una perspectiva expresiva, que es lo que estamos haciendo ahora, y también desde el aspecto receptivo o comprensivo, ¿ya? O sea, que nos permite a nosotros poder entender el lenguaje. Y por último, tenemos el concepto de habla, que concretamente es el acto motor para producir el lenguaje, ¿ya? En el fondo es la materialización del lenguaje. ¿Y cómo se hace o cómo se logra? A través de la articulación, que es lo que estoy haciendo yo en este momento, ¿cierto? Que estoy pronunciando, estoy articulando algunas letras o fonemas, ¿no es verdad?, que me permiten armar palabras y poder expresarme. La fluidez y el ritmo, que un poco tiene que ver con la velocidad que estoy hablando y con la entonación, y también la prosodia, que es esta variación que nosotros tenemos como entonacional cuando nos comunicamos, ¿ya? Eso es básicamente la diferencia entre los conceptos de comunicación, lenguaje y habla. Entonces, por eso yo les pido que nuevamente, ahora que tienen un poquitito más de información, reflexionen acerca de si ustedes en algún momento los ocuparon o pensaron que eran lo mismo. Ahora, ¿cuál es el rol del fonoaudiólogo en educación? Lisette, ¿sí? ¿Cuál es el rol? ¿Nos puedes contar acerca del rol del fono? ¿Sí? Sí, ahí sí. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Un gusto poder estar con ustedes. Espero ahí poder contarles un poco más y si tienen alguna duda al final ahí nos pueden decir. Bueno, con respecto al rol del fonoaudiólogo en educación, ahí contarles que en realidad, bueno, el fonoaudiólogo hace años que ya trabaja en educación, ¿ya? Y está considerado por normativa, por decreto, desde el año 1997 en el decreto 192, ¿ya? Y en ese tiempo éramos conocidos porque solamente trabajábamos en las escuelas especiales de lenguaje, ya que era una figura diferente a la que existe hoy, pero esto ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, de partir de algo tan puntual, pasamos a que a través de los decretos que se fueron generando en los años que siguieron, el 2003 con el decreto 1300, el 2010 con el decreto 170 y el decreto 83 del 2017, en el fondo nosotros hemos ido incorporando más y más dentro del sistema educativo y esto ha implicado que en realidad hemos abarcado más funciones dentro del sistema, ¿ya? Ahora, dentro de esto, ¿por qué también esto ha sido tan importante? Hay autores que avalan, dentro de uno de ellos Holiday, hay otros autores también que hablan de la importancia de ver lo que hablaba recién mi colega, la profesora Georgia, acerca de la comunicación. No verlo como algo aislado, porque para que haya comunicación, como bien dijo ella, ¿no es cierto?, tiene que haber un emisor, un receptor, y, ¿no es cierto?, y dentro de la comunicación hay un montón de cosas que van pasando. Entonces, no se puede analizar la comunicación o el lenguaje como algo aislado, dentro de una oficina, dentro de a lo mejor de un box, si nos queremos imaginar algo así. Pero para ello, ¿no es cierto?, lo que dicen estos autores y plantean es la importancia de entender que la comunicación se da dentro de ciertos contextos, dentro de ciertos espacios. Por lo tanto, y ahí es donde nosotros podemos ver qué tan competente o de qué manera utiliza la comunicación o se comunica ya un sujeto, un niño, ¿no es cierto?, dentro de ciertos espacios, ¿ya? Y por eso es la importancia del trabajo dentro de la sala de clase, ¿ya? Me imagino que sí, podemos compartir este PPT, yo imagino que sí, así que no habría problema, ¿ya? Por lo tanto, como les digo, de nada.
Por lo tanto, no habría, en ese sentido, la importancia, como les digo, de ver la comunicación en contexto, dentro de un espacio, y en este sentido el fonoaudiólogo trabaja, ¿no es cierto?, dentro del contexto educativo, a esta altura ya aspirando, ¿no es cierto?, a trabajar dentro del aula y viendo cómo el niño se comporta o cómo se desenvuelve, ¿no es cierto?, en este contexto comunicativo. Por otra parte, algo importante a mencionar también, dentro del rol del fonoaudiólogo hay diferentes tareas que nosotros realizamos dentro del sistema de educación. Por una parte, somos quienes, dentro de los equipos educativos, ¿no es cierto?, podemos detectar aquellos niños que presentan dificultades del lenguaje o de la comunicación y que requieran de algún tipo de intervención de parte de nosotros. Para eso también a veces se capacita también mucho a los profesores o a quienes trabajan dentro del sistema para que nos ayuden en esta tarea. También somos los encargados de evaluar a los niños que presentan alguna dificultad y para eso nosotros aplicamos una serie de instrumentos de evaluación. Algunos de esos instrumentos son los mismos decretos y las normas que rigen desde el Ministerio de Educación, las que nos dicen cuáles instrumentos debemos aplicar, además de otros más que nosotros podemos agregar. También trabajamos mucho con los profesores, ya en conjunto con ellos, como dice ahí, asesorándolos. De alguna manera, nosotros siempre, la idea es que nosotros trabajemos en conjunto, pensando que lo que tenemos en común siempre es el currículum escolar. Entonces, nosotros tenemos que estar al tanto de lo que los estudiantes están trabajando, para nosotros trabajar también algo acorde, que a ellos también les sirva, ¿no es cierto?, y que les permita adquirir los conocimientos y los contenidos que están dentro del currículum. Por otra parte, también algo fundamental para esto también es el trabajo que se realiza con las familias. Ya aquí, en ese sentido, se trabaja mucho enseñando estrategias a los papás, educando a los padres, y bueno, y en el contexto actual en el que nos encontramos también, la idea es que los padres también funcionan como coterapeutas, en el fondo, que si bien nosotros con ellos trabajamos con los niños en ciertos horarios, ciertos días de la semana dentro del establecimiento educacional, es que en el fondo entregarle herramientas a los papás para que ellos también puedan trabajar con sus hijos en sus casas y replicar durante el resto del tiempo ese trabajo en casa. En el fondo, claramente eso va a ser mucho más significativo. Por otra parte, como les dije, ¿no es cierto?, nosotros evaluamos, también diagnosticamos, entregamos el diagnóstico pertinente para ese niño, esa niña, y también tenemos que, luego de que diagnosticamos, elaborar, ¿no es cierto?, y aplicar un plan de intervención que se ajuste a las necesidades. Y por otra parte, otra de las tareas más que nosotros realizamos son tareas de realizamos asesoría y colaboración también en instituciones, organizaciones educativas, ¿no es cierto? Siempre que haya dificultades o que requieran apoyo en lo que tenga que ver con comunicación, ahí quien tiene el conocimiento, la persona o el profesional idóneo es el fonoaudiólogo, o también muchas veces trabajando en tareas de gestión, coordinando algunos equipos de trabajo, en algunos proyectos de integración también realizamos gestión, o también muchas veces también participamos en el diseño y también en la ejecución de unos proyectos que surgen en los establecimientos educacionales con algunos recursos que se pueden obtener, y en algunos de esos son ley CEP, por ejemplo, pero son recursos a los cuales nosotros podemos optar dentro de un establecimiento, como parte del establecimiento, y que en el fondo beneficia a algunos niños que requieran ser tratados o intervenidos. Le doy el pase ahí a la pregunta que sigue, Sí, ¿no es cierto? voy. Sí. Mira, gracias, Lisette. La verdad es que un poco complementando también a lo que tú planteabas, es súper interesante ver cómo finalmente se ve que hoy día, o sea, siempre se ha sabido, pero que los niños, las niñas, jóvenes, todos aprendemos con lenguaje. Entonces, la idea del fonoaudiólogo también inserto en educación tiene que ver con eso, con poder también ayudar al equipo de trabajo, llámese el profesor de aula o los demás profesionales que vamos a ver más adelante,
poder fortalecer, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la comunicación para que los jóvenes, o sea, los jóvenes, los niños, las niñas puedan aprender mejor. Como visto desde ese punto de vista también, además de lo que tiene que ver con las dificultades que puedan presentar niños o niñas de manera específica, también contribuir, ¿cierto?, a que este proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de mejor manera, ¿ya? Bueno, la siguiente pregunta un poco está relacionada con el ¿dónde trabaja el fonoaudiólogo en educación? Georgia. Bueno, algo ya les adelantaron las profesoras Lisette y la profesora Claudia, ¿no es verdad? Algunas pistas hay por ahí, ¿cierto? Y clásicamente donde nosotros trabajamos en educación es en escuelas de lenguaje, en escuelas básicas con programa de integración, así se llaman, ¿cierto? También en escuelas rurales, en escuelas especiales y en universidades, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, nosotros también hacemos un trabajo en la universidad, no solo como docentes, sino que también podemos ayudar a estos estudiantes que pueden tener alguna dificultad o alguna necesidad educativa a que logren acceder a los contenidos y a los aprendizajes. Ya ahí hay algunas fotos, ¿no es verdad?, que son representativas de algunos lugares. Están, por ejemplo, las escuelas de lenguaje, aquí hay una escuela básica, aquí hay una escuela especial, ¿no es verdad? Y también podemos nosotros estar en escuelas rurales, en las universidades, acá está nuestra querida institución, ¿no es verdad? Y también en algunas asociaciones de padres. Ya es probable que a lo mejor ustedes hayan escuchado que de los niños, por ejemplo, autistas o niños con síndrome de Down, donde se junta un grupo de papás y hacen una asociación, ¿cierto?, para ayudar a sus hijos, y nosotros también podemos trabajar colaborando con ellos. ¿Qué otra cosa importante? Tenemos un gran desafío, ya porque seguimos estando todavía un poquitito acotados en estos lugares de trabajo a nivel de educación. Por ejemplo, sería muy importante que nosotros trabajáramos en las salas de estimulación, ¿ya? En los jardines infantiles, en las salas cuna y en el sistema educativo completo. Vale decir, un colegio, ninguna escuela debería no tener el profesional fonoaudiólogo por el impacto y la relevancia que tiene el diagnosticar tempranamente y el intervenir tempranamente, por lo que decía la profesora Claudia, ¿verdad? Nosotros tenemos que lograr un proceso comunicativo que permita acceder, comunicarnos y aprender. Así que ese es un gran desafío que tenemos nosotros como fonoaudiólogos. Súper, muchas gracias, Georgia. Ahora, la idea es que podamos abordar esta pregunta que tiene que ver porque vimos el qué, ¿cierto? El con quién, o sea, el qué, el dónde, y hoy día ver también el con quién. ¿Con quién trabaja el fonoaudiólogo? Lisette. Ya, sí. Perdón. Es que se demora en compartir video. Ya, siguiendo entonces, sí, ¿con quiénes trabaja el fonoaudiólogo? Lo vamos a contestar desde dos puntos de vista. Por una parte, tenemos que el fonoaudiólogo no trabaja solo en este proceso cuando trabaja en educación. Claramente se inserta dentro de un equipo de profesionales y acá podemos trabajar. Por una parte puede ser psicólogo, psicóloga, ¿no es cierto? Si vamos a los primeros que nosotros nos imaginamos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar obviamente con, ya sea profesor de educación básica, si es en educación regular, ¿no es cierto? Estudiantes con escolares, educación básica. También nos corresponde muchas veces trabajar y compartir espacios de trabajo con la educadora de párvulos, también con educadoras diferenciales, sobre todo en escuelas especiales, trabajamos con educadoras diferenciales en los proyectos de integración. También nos corresponde trabajar con otros, como son los terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, le había nombrado ya el psicólogo, y también, bueno, dentro de quienes deben diagnosticar para que los chicos puedan acceder a ciertos beneficios, a ciertos proyectos de integración, son algunos médicos. Dentro de eso, algunos deben venir
derivados por un profesional médico, dentro de eso pediatra, médico familiar, neurólogo, ya que derivan en algunos casos, y que el Ministerio de Educación, por medio de estas normativas que les nombré antes, los decretos, ellos declaran que los chicos deben venir con esa derivación previo a pasar por la evaluación del resto de los profesionales, ¿ya? Pero esos son los profesionales con los que generalmente nosotros nos vinculamos y trabajamos dentro de estos equipos multidisciplinarios. Ahora, lo otro, tal como se mencionó anteriormente, nosotros finalmente trabajamos con niños desde la etapa preescolar, ¿no es cierto?, con escolares, enseñanza media, educación superior, tal como se los dijo la profesora. Y en ese sentido también tener claridad que nosotros trabajamos con estudiantes que pueden tener necesidades tanto permanentes, es decir, que tienen ese diagnóstico y condición para toda su vida, ya como por ejemplo un niño con trastorno del espectro autista o un niño con discapacidad intelectual, versus otras necesidades que la normativa o los decretos las declaran como necesidades transitorias, ya que son aquellas que en términos como de severidad son menos severas, ¿ya? Y que algunas de ellas, y que podemos mencionar, son el trastorno específico del lenguaje, ¿ya? Y que en ese sentido se supone que estos son niños que deberían superar esta dificultad, ¿ya? Aun cuando la evidencia diga lo contrario, pero el decreto así lo dice, ¿no es cierto? Son niños que reciben apoyo hasta cierta etapa de su proceso formativo. Y como les decía, ¿no es cierto?, anteriormente la profesora Georgia, nosotros también trabajamos a esta altura también hay mucho profesional fonoaudiólogo instalado en liceos, trabajando con los chicos hasta cuarto año y medio, y también en educación superior. Acá en la universidad lo que se está trabajando fuertemente es con el CERETI, ya el Centro de Recursos Tecnológicos e Inclusivos, que allí nosotros, a través de los estudiantes en práctica y de una docente clínico que es fonoaudióloga, que está inserta ahí trabajando dentro del equipo, atienden a los chicos que ingresan a la universidad y presentan algún tipo de discapacidad, ¿ya? Para facilitar el tránsito dentro de su proceso formativo en la universidad. Otra cosa importante, bueno, nosotros, como yo les decía, trabajamos con esos profesionales, con distintos tipos de estudiantes, y dentro de lo que se le llama comunidad educativa en educación, trabajamos, gracias Belén, muchas gracias, trabajamos tanto con las alumnas, también con los papás, como les decía, la familia de los niños, también con los profesionales de educación, también con los asistentes de la educación, los equipos docentes directivos y también los sostenedores, ya es que son, ¿no es cierto?, quienes están a la cabeza de cada centro educativo, y en el fondo entonces trabajamos con todo ello en conjunto, no solamente, lo importante es que les quede claro que no solamente un trabajo con los niños, es con toda la comunidad educativa, ya aquí se está en comunicación constante con también con la familia, como les decía, y también con los docentes y el resto de los profesionales que están dentro del equipo. ¿Sí? ¿Algo más que quieras agregar, Claudia, tú a eso? O Georgia, no sé. No, por mi parte no. Por mi parte creo que está más o menos cubierto. Ya. No, yo concuerdo contigo. Ya. Saber, gracias Lisette, saber, bueno, más o menos ahí les quisimos entregar, con esto ya vamos cerrando un poco, ver el con quién es cierto, dónde trabajamos, qué hacemos también dentro del ámbito educativo, y un poco abrir y ampliar esa mirada pensando en que hoy día la inclusión es muy relevante dentro de nuestro país. Queremos tener una sociedad mucho más equitativa, ¿cierto? Más, en donde haya mayor equidad, y finalmente el fonoaudiólogo contribuye en eso, en materia de educación, de poder entregar las herramientas de apoyo para que la educación finalmente sea para todos y todas, y que todos puedan acceder finalmente.
Entonces, contribuimos junto con otros profesionales, obviamente no trabajamos de manera aislada, pero colaboramos, podemos aportar, ¿cierto?, nuestro granito de arena a que eso se lleve a cabo. ¿Ya? Invitarles y agradecer, bueno, invitarles ahora a un espacio de preguntas, si tienen dudas puntuales, si hay algo que quisieran saber, me gustaría darles esa oportunidad de que puedan conversarlo. Belén menciona y dice, en mi práctica de asistente de párvulos me tocó trabajar con un fonoaudiólogo y es muy lindo el gran trabajo y labor que hace. Gracias, Belén. La verdad es que quienes trabajan en educación, fonoaudiólogos que trabajamos en educación, porque nosotros estamos en educación superior, eh, la verdad es que nos apasiona bastante y nos gusta bastante poder vincularnos con este ámbito, ¿ya? Que es tan importante en nuestro país. El tema de la educación es un gran tema en nuestro país. No sé si hay más comentarios o preguntas. Hola. Bueno, yo tuve cercanía con funcionarios que eran fonoaudiólogos y la verdad, bueno, yo lo vi más relacionado con trabajo de adultos mayores. Y sumándome a lo que dice Belén, sí, un bonito trabajo y lo maravilloso que hacen con adultos mayores al entregarles herramientas para que puedan hablar, alimentarse. Es un trabajo súper bonito por ese lado también, porque trabaja con un nivel muy holístico al servicio de la comunidad. Eso. Muchas gracias. Mira, la verdad es que hoy día les vinimos a mostrar un pedacito, ¿cierto?, de lo que es la fonoaudiología en el ámbito educativo. No obstante, la fonoaudiología tiene diversas áreas, ¿ya? Trabajamos tal como lo mencionaba, ¿cierto? Fernando, si no me equivoco. Perdón, sí, Fernando, trabajamos también con adultos mayores, ya trabajamos también con bebés, ya hoy día estamos en un área, ¿cierto? Incluso trabajando en el área de la lactancia materna, ¿cierto? Con bebés con estimulación temprana, atención temprana, en los distintos sectores, también en salud. Ya trabajamos también con el área de voz, que tiene que ver con los profesionales, con los mismos, por ejemplo, profesores que utilizan la voz, profesores, cantantes, que utilizan la voz como medio de comunicación, ¿ya? Por lo tanto, son diversas las áreas. Hoy día les vinimos a mostrar así como una pincelada finalmente de lo que realiza el fonoaudiólogo en educación, que es harto trabajo, digamos, estamos fuertemente en educación. Entonces la idea era poder contarles también este ámbito en el cual se desarrolla. Dice Krishna, me interesa bastante poder aprender sobre el desarrollo de niñas y niñas, sobre todo aprender más sobre los trastornos del lenguaje. Mi pregunta es si se realizan algunos talleres o clases sobre eso o debemos ser directamente de la carrera de fonoaudiología. Bueno, la enseñanza formal, digamos, del proceso la puedes adquirir obviamente en la carrera. No obstante, si quisieras aprender algo más sobre desarrollo, nos puedes escribir y nosotros también te podemos orientar o te podemos compartir alguna información para poder revisar, o podríamos ver también la posibilidad de ver algunos talleres en relación a desarrollo, en este caso de la comunicación o lenguaje a nivel infantil, un poquitito más profundo, ¿ya? Pero a veces hemos realizado algunos webinars, ¿cierto?, donde también se trabaja un poco y vemos, bueno, también dejar los invitados, se me había olvidado, dejarlos invitados a nuestras redes sociales, ya, Fonoaudiología. Las vamos a escribir ahí, Lizeth, te pido, sí, Instagram, para que nos puedan seguir, porque ahí los estudiantes están tenemos estudiantes en práctica que hoy día están subiendo mucho material acerca de lo que realiza el fonoaudiólogo. Hay un Instagram también, que es el Instagram de el que está coordinando Georgia, que es del curso de introducción de la fonoaudiología, y ahí también están subiendo material relacionado. Ese Instagram se llama, si ahí nos puedes, Georgia, indicar en el chat. También es un curso de introducción de estudiantes de primer año, donde ahí también ven cuáles son las funciones del fonoaudiólogo, cómo se desarrollan, cuáles son las áreas, ¿ya? Entonces, si quieren conocer un poquitito más de la carrera, también pueden ingresar a nuestras redes sociales, ¿ya? Cassandra Díaz dice, yo he ido a varios fonoaudiólogos cuando era más joven,
aunque igual de vez en cuando tenía que ir por algunas cosas. También suele pasar, o sea, que se requieren apoyo. Nosotros hemos tenido varios estudiantes que incluso justamente tuvieron la experiencia de vincularse con un profesional fonoaudiólogo y, y por esa, por esa vía también han conocido qué es lo que realiza, ¿ya? Pero obviamente el rol es muy amplio y son bien diversas las áreas de desarrollo. Y claro, el Instagram del curso de Introducción a la Fonoaudiología es intro.study y Fonoaudiología UC es Facebook, y el Instagram de la carrera, el formal, digamos, ahí está, Fonoaudiología UC Chile, ¿ya? Por si nos quieren seguir y quieren conocer un poquitito más, nosotros tenemos toda la disposición. Bueno, mi correo es vascunan uct.cl. Si alguno quisiera tener mayor información o quisiera una entrevista o algo para poder profundizar un poco más acerca de la carrera, no hay ningún problema. En ese sentido, nosotros estamos dispuestos a poder ir aclarando, sobre todo en este periodo que a lo mejor ustedes están en proceso de decisión, de ver más o menos qué es lo que les gustaría realizar. No sé si hay algún otro comentario o gracias Lisette y Georgia por la información. ¿No? Fabiola, te damos ahí el paso. Sí, estoy prendiendo la cámara. Sí, justo me pillaste revisando el Instagram del IntroStudy y lo estaba compartiendo en el Instagram de gestión personal para que lo puedan ver los chicos que no vinieron y puedan revisar los que están interesados. Estaba haciendo el vínculo. Em, si no hay más dudas, chicos, no sé si hay alguien más que quiera comentar o preguntar algo, ya que, bueno, veo harto interés en hacer otras actividades más adelante, así que no sé si se podrán realizar, como para conocer otras áreas de la fonoaudiología. Y Por Krishna está supuesto. comentando algo. Krishna, Sí. que comenta aquí, la voy a leer inmediatamente. Dice, soy de bachillerato y tengo varios profesores que suelen decir que los niños que tienen TEA, trastorno específico trastorno del espectro autista, perdón, tienen problemas de comunicación. A mí me enseñaron que no es así, ya que eso no se comunica necesariamente de forma verbal. La verdad es que tiene que ver con una forma de procesar de manera diferente la información, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con niños que tienen, o sea, si bien no necesariamente la comunicación es verbal, ¿sí? Nosotros hablamos de comunicación verbal, ¿cierto? Y no verbal, y también está la versión como paraverbal, que en el fondo es todo aquello que acompaña. Ya la comunicación es un todo, y el fonoaudiólogo no necesariamente trabaja centrándose en el lenguaje oral, sino que también, tal como lo puso Georgia, ¿cierto? Ahí en la primera diapositiva decía, para nosotros lo más importante es que un niño logre comunicarse, expresar lo que siente, ya no importa si no lo hace de manera verbal, ya nosotros también trabajamos con métodos aumentativos, ¿cierto?, de la comunicación, que tiene que ver con poder buscar la manera en que aquellos niños que tienen dificultades en la comunicación, me refiero a que no logran finalmente a lo mejor pedir o decir lo que quieren, lo puedan hacer de la manera que en el fondo buscar la forma para que se puedan comunicar. ¿Ya? O sea, yo creo que, por ejemplo, hemos tenido la experiencia de trabajo con padres, por ejemplo, de niños con discapacidad, y los padres, discapacidad intelectual, ¿sí? Y los padres nos dicen, yo quiero que mi hijo me pueda decir, papá, te quiero. Y eso es lo que a mí me gustaría, por ejemplo, que me dijeran, esa es mi expectativa, ¿ya? Entonces también a trabajar con la familia, con los padres y ver la forma de que a lo mejor no importa que no se lo diga, pero sí que se lo exprese. Y en eso también nosotros como fonoaudiólogos ayudamos a poder canalizar y poder buscar las estrategias para que ese niño o niña logre comunicarse. Más allá de que hable o no hable, logre comunicarse, ¿sí? Súper, Cristina.
Muy bien. ¿Habrá alguien más que tenga alguna otra duda o algún otro comentario para que aprovechemos esta instancia? Quizás hay alguien tipeando lentamente. ¿Algo sonó? Ya. Entonces, si no hay más dudas, agradecer nuevamente. Yo cada vez que las escucho me entusiasmo más de todo lo que la carrera trae, y igual que los estudiantes em, que demuestran este interés en seguir conociendo de qué se trata la carrera, cuáles son sus campos ocupacionales, que no es solamente lo que uno conoce, sino que es muy amplio, porque podemos trabajar, por ejemplo, esto que señalabas de los recién nacidos, con la lactancia, con los adultos mayores, en el área de neurociencias también sé que trabajan ustedes, los fonoaudiólogos, tanto que tienen tanto campo donde pueden trabajar, y siendo tan necesario también su aporte para la vida, para la buena calidad de vida de las personas a través del ciclo vital. Entonces esperamos contar con ustedes nuevamente a futuro, este año, próximo año en general, para que los chicos también puedan irse interiorizando más y fortaleciendo su decisión vocacional y conociendo también de la vida. Muchas Así que gracias, Fabiola, muchas gracias. Sí, nosotros felices de poder aclarar todas sus inquietudes y de poder venir las veces que podamos coordinar ahí para poder aclarar todas las inquietudes. Muchas gracias, Claudia, Georgia y Lisette, por la presentación también. Gracias a ustedes. Sí. Que estén muy bien. ¿Cerramos entonces? Un Sí, abrazo. estamos cerrando. Ya, adiós, que estén muy bien. Estamos en contacto ahí para cualquier otra actividad, porque ayer eres de los estudiantes. Ya, gracias. Grupo Estén de- bien. Sí. Muchas Gracias. gracias. Chao, Gracias chao. a los estudiantes también que estuvieron aquí. Chao, chao. sí. Muchas gracias por Los participar. estudiantes a través de los profesores de gestión pueden hacer llegar también sus inquietudes, necesidades, si quieren seguir conociendo también por las carreras, y quedó disponible el correo de Claudia, la directora de carrera, para que se comuniquen directamente también. Sí. Hay Estamos varios por interesados. terminar la actividad. Sí. Sí. Hay varios de educación en este grupo hoy día también que están en el área de la educación. Entonces, y hay un perro aquí interesado. Hay que cortar para salir de la grabación, que está todo. Vamos a pedir la presentación para subirlo, y también la grabación la vamos a compartir, la vamos a subir. Así que no se preocupen.